Se dice que la música puede sanar el alma, pero puede también desafiar a la muerte. Orfeo, el más grande músico que jamás haya existido, un hombre cuyo talento podía domar a las bestias y hacer llorar a los dioses, se encontró ante la prueba más cruel del destino. Su amor, Eurídice, le había sido arrebatado, pero Orfeo no aceptaría la muerte como respuesta. Esta es la historia del hombre que descendió al inframundo armado solo con su lira y su esperanza, y de cómo un solo error lo condenó a perderlo todo. Una tragedia transmitida a lo largo de los siglos, que nos recuerda lo delgada que es la línea entre la esperanza y la desesperación. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias épicas gracias al poder de la inteligencia artificial. Orfeo no era un guerrero. No blandía una espada ni dominaba el fuego de los dioses. Su único poder era la música, pero su música podía mover montañas. Hijo de una musa, su talento era divino. Su lira encantaba a cualquiera que la escuchara. Los árboles inclinaban sus ramas, los ríos cambiaban su curso y las bestias feroces se dormían a sus pies. Pero nada de eso tenía sentido sin Eurídice, su amada esposa. Su felicidad fue efímera. Un día, mientras paseaba por los campos, Eurídice fue mordida por una serpiente venenosa. Su vida se apagó en un instante y su alma descendió al inframundo. El destino había sido cruel, arrebatándole lo que más amaba sin previo aviso. Orfeo estaba devastado. No dormía, no comía. Su lira permanecía en silencio. Pasaba días enteros junto a la tumba de Eurídice, esperando un milagro que nunca llegaba. Su sufrimiento era tal que incluso los dioses lo miraban con compasión. Pero en su desesperación, tomó una decisión que ningún hombre había osado antes. Descendería al reino de los muertos y desafiaría al mismo Hades para traerla de vuelta. Una hazaña imposible, pero su amor era más fuerte que cualquier miedo. Con su lira apretada contra el pecho y el corazón cargado de dolor, emprendió el camino hacia lo desconocido, decidido a arrebatar a Eurídice del abrazo de la misma muerte. Sabía que su viaje no sería fácil y que ningún mortal había regresado jamás del inframundo. Pero el dolor de vivir sin ella era más grande que el miedo a lo desconocido. A medida que avanzaba por senderos ocultos entre la niebla, su mente se llenaba de recuerdos de su amor. Cada paso lo llevaba de vuelta a los momentos felices que compartieron, a su risa cristalina que ahora solo resonaba en su memoria. Camino hacia el inframundo no es para los mortales. Orfeo cruzó ríos de sombras y caminó por senderos donde ni el sol ni la luna brillaban. Enfrentó una oscuridad absoluta, donde los lamentos de los condenados susurraban en el aire. Su determinación era la única luz en aquel abismo sin fin. Llegó a la entrada del reino de los muertos, donde Cerbero, el perro de 3 cabezas, custodiaba la puerta. Sus enormes fauces goteaban veneno y su aliento era como un viento ardiente del infierno. Cada cabeza gruñía en una sinfonía de terror y desesperación. El monstruo rugió. Sus ojos ardían con un hambre infinita. Pero Orfeo no se detuvo. En lugar de huir, se sentó y comenzó a tocar su lira. Las notas fluyeron como un río, dulces, tristes, etéreas. Por primera vez, Cerbero dejó de gruñir. Las cabezas del monstruo inclinaron el hocico y, poco a poco, su enorme cuerpo se relajó. Orfeo había derrotado a la bestia, no con la fuerza, sino con la dulzura de su arte. Las sombras se volvían más densas a medida que avanzaba. El aire se tornó pesado, cargado de lamentos y desesperación. Pasó junto a ríos de almas atormentadas, sumergidas hasta las rodillas en un agua negra como la tinta. Pero Orfeo no se detuvo. Su corazón latía solo por un propósito: Eurídice. Las almas se detenían a su paso, murmurando oraciones olvidadas. Sentía sus manos intentando aferrarse a él,
tal vez para sentir un último instante de vida a través de su presencia. Pero Orfeo no disminuyó el paso. Cada segundo era valioso. El pacto era simple y cruel. Eurídice podría seguir a Orfeo en su regreso al mundo de los vivos, pero él no debía mirarla hasta que ambos estuvieran fuera del inframundo. Si giraba la cabeza antes de tiempo, la perdería para siempre. Con el alma llena de esperanza, Orfeo comenzó el camino de regreso, con Eurídice siguiéndolo en silencio. Cada paso era una eternidad. Sentía sus pies rozar la tierra oscura, pero no podía verla. Su mente se llenó de dudas. ¿Estaba realmente detrás de él? ¿O era solo un cruel engaño de los dioses? El túnel final se abrió frente a él. Vio la luz. Dio un paso fuera del inframundo, y la duda lo venció. Se giró, y en ese instante vio a Eurídice. Su rostro, pálido y perfecto. Sus ojos llenos de amor y de terror. Extendió la mano para alcanzarla, pero ya era demasiado tarde. Un viento oscuro la envolvió y se la llevó para siempre. Sin gritos, sin resistencia, solo resignación. Orfeo se quedó allí, con la mano extendida en el vacío. Había fallado. El mundo ya no era el mismo para Orfeo. Sin Eurídice, cada color parecía apagado. Cada sonido carecía de armonía. Incluso los pájaros, que antes se detenían a cantar con él, ahora guardaban silencio ante su melancolía. Su música, antes símbolo de alegría y celebración, se había convertido en un lamento eterno, una melodía de pérdida, de arrepentimiento, de un amor que jamás podría recuperar. Vagó sin rumbo, atravesando bosques y valles, incapaz de encontrar paz. Los pastores lo miraban con tristeza, mientras que las ninfas lloraban al escuchar su lira. Algunos decían que Orfeo ya no era un hombre, sino una sombra de lo que alguna vez fue. El dolor lo había transformado, lo había convertido en un extraño, incluso para sí mismo. Finalmente, se retiró a un bosque remoto, lejos de los hombres y de los dioses. Nadie sabe con certeza cómo terminó su existencia. Algunos cuentan que las Ménades, furiosas porque rechazaba el amor de las mujeres mortales, lo despedazaron en un arrebato de locura. Otros creen que simplemente desapareció, disolviéndose con el viento que llevaba su música. Pero de algo estaban seguros: su lira nunca dejó de sonar. Los dioses, conmovidos por su sufrimiento, la colocaron entre las estrellas, donde aún hoy brilla como la constelación de la lira, un tributo eterno a un amor roto y a la música que lo sobrevivió. Con el alma destrozada, Orfeo vagó por el mundo de los vivos. Su música, antes llena de vida y amor, se convirtió en una melodía de tristeza infinita. Se dice que su alma finalmente encontró descanso, que su música todavía flota en el viento cuando la luna brilla sobre los campos. Así terminó la historia del hombre que desafió a la muerte y perdió. Esta fue la historia de Orfeo y su descenso al inframundo, la tragedia de un amor que desafió al destino y pagó el precio. Pero dime, ¿tú habrías resistido la tentación de mirar? Nos vemos en la próxima historia.